¿Serías capaz de vivir con 50 pesos a la semana? Nuestro emprendedor del día de hoy vivió así. Vamos a conocer la historia de Martín Figueroa y cómo él logró salir del piso a la cima. Cuando yo era niño, yo me recuerdo que desde el momento que nací, porque desde que tengo prácticamente uso de razón, de memoria, yo me recuerdo que fue una infancia muy dura, una infancia sufrida. Mi papá, desde toda la vida, siempre fue un padre golpeador, él se drogaba, yo me acuerdo también hasta cuando engañaba a mi mamá. Mi mamá era una mujer que se la pasaba llorando, se la pasaba mal, se la pasaba depresiva. En toda mi familia había enfermedad, muchas enfermedades. La mayoría de mis hermanos sufrían de asma, asma crónica, asma de por vida. En mi casa había miseria, había pobreza. Mayormente ese era el núcleo de las peleas, ¿no? Porque siempre la falta de alimento, la falta de dinero, que no se podían pagar las cosas, siempre ocasionaba pelea en toda mi familia. Yo soy el hermano mayor y yo desde muy chico siempre buscaba la manera de tener una moneda, de tener algo porque no le podía pedir a mis papás la zapatilla que yo quería. Ellos nunca me dieron a mí la ropa que yo quería. Yo me tenía que poner lo que ellos podían comprar. Hasta muchas veces tenía que usar ropa prestada, ropa usada, que me la donaban mis primos, me la donaban los vecinos. Nosotros teníamos que salir a cortar el pasto, a vender empanadas. Vendíamos comida en mi casa. Yo me acuerdo que también lavábamos los autos a los vecinos. Esa era mi infancia. Yo prácticamente de los 7, 8 años llevaba a mis hermanos al colegio, tenía que venir, salir a vender empanadas, salía a cortar el pasto en la calle. Ya cuando era adolescente yo empecé a salir más a la calle. Yo era un joven, me acuerdo cuando a los 15, 16 años, 17, yo ya me agarraba a las piñas con mi papá. Siempre que me levantaba la voz o le pegaba a alguno de mis hermanos, yo ya acudía a la violencia, me agarraba a las piñas con mi papá, ya 16 años tenía, salía con mis amigos. Yo a los 14 años ya empecé a salir a los boliches, hasta me acuerdo que juntábamos cartones con mi prima para poder salir a bailar. Si bien nunca fumé marihuana, no hacía nada, pero era de tomar mucho alcohol. Me gustaba mucho salir a los boliches, salir en las noches, salir con chicas. Y ahí yo me fui involucrando con personas que no me tenía que haber involucrado, que andaban en la delincuencia, andaban con las drogas. Ahí yo conocí unos amigos que me invitaron a trabajar en un boliche. Yo tenía 17, 18 años, entonces yo accedí. Porque qué joven no le gustaría, ¿no? Que está ahí en el mundo, no le gustaría trabajar en un boliche, donde le pagan bien, donde hay chicas, donde hay alcohol, donde está la noche. Entonces yo con 18 años, yo accedí. Ese fue uno de mis primeros trabajos. Prácticamente en mi casa estaba 2 días estaba en mi casa. Yo me la pasaba trabajando y si no estaba trabajando estaba en el boliche, estaba de baile, estaba tomando, me iba a la casa de mis amigos. Yo me recuerdo que cuando llegaba a la iglesia yo tenía un sueldo que era una miseria. Yo llegué a los 19, 18 años y en ese tiempo yo ganaba 50 pesos por semana, ¿no? Yo me acuerdo, trabajaba de delivery para una pizzería y me pagaban 50 pesos por semana y lo único que tenía que hacer es vivir de las propinas, ¿no? Siempre tenía que buscar una manera de que la persona me dé propina. Ahí yo conocí la Fuerza Joven y me recuerdo que una de las primeras cosas que aprendí fue acerca del perdón. Yo cuando llegué a la iglesia llegué cargado de mucho odio contra mi papá por la situación que nosotros vivíamos. Llegué cargando mucha tristeza, si bien a los 18 años, qué joven no quería trabajar en un boliche, salir con mujeres, salir con amigos. Tenía todo lo que cualquier joven del mundo quiere tener, pero más por dentro yo me sentía muy vacío, me sentía muy triste, tenía mucho odio por la vida que tenía. Trabajaba, pero yo veía para mis papás, veía para mis hermanos y veía que no había ni para comer en mi casa. Así fue cuando yo conocí la iglesia, conocí la Fuerza Joven. Y bueno, los primeros pasos, yo me recuerdo que Dios hablaba conmigo, que Él quería darme una nueva vida, que Él tenía proyectos grandes para mí. Y a mí al principio siempre me costó.
Siempre me costó, era una voz que hablaba dentro mío. Y yo me acuerdo que cuando yo iba a trabajar al boliche, Dios me decía que yo deje ese lugar, que yo salga de ahí, que Él no me quería ver ahí, que Él tenía algo mucho mejor para mí. Pero era con lo único que yo podía mantener y ayudar a mi familia. Hablé con mi encargado y le dije que iba a dejar. Ellos me ofrecieron hasta darme una camioneta para yo trasladarme, para yo ir y no dejar. Sin embargo, fui con la idea de obedecer a Dios lo que Dios me había dicho, sin saber lo que Él me iba a dar, y tomé esa decisión de dejar ese trabajo. Ahí cuando yo dejé ese trabajo sentí que un peso grande se me había salido de mi vida, porque yo no podía nunca acercarme a Dios estando de esa manera. Ahí yo dejé muchas cosas, sacrifiqué muchas cosas por conocer a Dios. Ahí fue cuando Dios me empezó a bendecir. La primera bendición que Dios me dio fue interna, ¿no? Espiritual. Pero segundo, ahí ya vino lo económico. Yo me acuerdo que el primer trabajo que Dios me dio fue a través de un voto que yo hice con Él. Como yo había dejado el boliche, yo decía, necesitaba urgente un trabajo porque mi familia estaba pasando hambre, estábamos pasando mucha miseria y no podía quedar en la dependencia de decir, bueno, dejo ese trabajo pero me quedo sin nada. Entonces yo me acuerdo que lo primero que yo le pedí a Dios era conseguir un trabajo. No tardó mucho que esa misma semana, un día sábado a las 10 de la noche, me llamaron para trabajar en una distribuidora de galletitas. Me acuerdo que me ofrecieron pagarme en 150 pesos por día. Yo accedí porque lo necesitaba, pero pasaron 6 meses que yo estuve trabajando en esa distribuidora de galletitas y yo no aceptaba ganar 150 pesos por día. Porque uno que va a la iglesia, conoce la Fuerza Joven, nos hablan siempre de tener visión, de cosas grandes. Entonces se me puso eso dentro mío de decir, no, yo no estoy para eso. Dios me prometió que Él me iba a dar mucho más. Entonces yo insistía que quería salir a vender, insistía que quería salir y progresar. Ahí fue que pasaron 6 meses, yo volví a hacer un voto con Dios. La distribuidora quebró. A mí me indemnizan con 15.000 pesos en ese momento. Y como todos saben, un sueldo de 15.000 pesos hoy no es nada. Hoy se dura un mes, se puede sobrevivir un mes más, no se puede levantar un negocio, un imperio con 15.000 pesos. Más Dios me puso que con esos 15.000 pesos yo iba a hacer un imperio. Entonces ahí yo me acuerdo que empecé a emprender de vendedor. Estuve 2 meses que no pasaba nada, que yo no veía los frutos, más yo estaba sembrando. Después de 2 meses yo pasé de cobrar un sueldo de 150 pesos por día, yo pasé a cobrar un sueldo de por día de 700, 800, 1.500 pesos por día. Ahí la distribuidora empezó a crecer. Yo me hice socio de la distribuidora de galletitas que yo antes trabajaba. La cosa fue progresando, fue avanzando. Salió una nueva propuesta a los 21 años de yo emprender un supermercado día. Pusieron gerente, me pusieron abogado, porque yo con 21 años nunca podía administrar un supermercado día. Se necesitaba mínimo tener 25 años. Sin embargo, por la experiencia y porque Dios me fue capacitando, todos dijeron que sí. Ahí yo avancé a través de un voto, conquistamos un supermercado día con toda mi familia. Que antes toda mi familia estaba en la miseria, ahora todos iban a tener su trabajo, todos iban a tener su sueldo. Incluso mi papá, mi mamá, que estaban desempleados, hacía años que no tenían trabajo. Ellos pasaron a tener su empleo, su sueldo. Ahí yo fui avanzando y como siempre nos enseñan la Fuerza Joven de nosotros ser visionarios, de querer progresar, de querer salir adelante, de nosotros ser cabeza, de ser líderes, de ser jefes. Ahí yo me propuse que como sea, yo ya tenía 25 años en mi edad actual. Yo dije, no, yo tengo que tener mi emprendimiento propio. Hice un voto con Dios, principio de año, y se abrió una puerta muy grande de adquirir estos que ahora lo están viendo. Tengo un maxi kiosco, tengo 8 heladeras o más, tengo también un almacén con una fiambrería que hoy se lo di para que lo manejen mis hermanos, y gracias a Dios tengo mi auto propio, tengo mi casa propia que ahora la estoy terminando, tengo muchos proyectos más por delante. Yo descubrí en la Fuerza Joven el Dios que yo sirvo es un Dios ilimitado, un Dios que no tiene límites, es un Dios todopoderoso que puede tornar tu sueño
Si hoy vos estás pasando una vida de miseria, vos decís, no, yo no voy a salir adelante porque no tengo estudio. Te hablo yo que solamente tengo la secundaria completa y no tengo más nada. Yo nunca me veía atrás de un mostrador, nunca me veía administrando un supermercado, nunca me veía manejando una distribuidora con 18, 19 años, nunca me veía tener mi emprendimiento propio a los 25 años. Yo me veía quizás viviendo otro sueño. Más Dios me fue capacitando día a día, a través de las charlas de la Fuerza Joven, en los pastores que me iban apoyando, los obreros. Yo fui aprendiendo, fui conociendo y probando también a Dios. Porque también uno tiene que probar, uno tiene que hacer voto con Dios, uno tiene que confiar en lo que Dios prometió. Y son ustedes, jóvenes, que también tienen que salir a tomar posesión de ese lugar, de ese maxi kiosco, de ese almacén, de esa concesionaria. Yo quiero ser dueño de este lugar, pero no tengo condiciones. Dios te manda que vos vayas a tomar posesión de ese lugar, porque ese te corresponde. Si vos sos fiel con Dios, Él nunca te va a dejar. Él va a luchar esa batalla con vos y vos vas a tomar posesión de ese lugar. Mi nombre es Martín Emiliano Figueroa y yo logré salir del piso a la cima.